El lugar del nacimiento del niño Dios es un lugar llamado Betlehem, la casa del pan. Curiosamente, en árabe se dice Bitlahim, la casa de la carne. Bueno, pan y carne son alimentos conocidos por toda la humanidad. Lo importante es que es un enclave que ya en el pasado tenía pues un cierto rango, ya que era el lugar de nacimiento del rey David, ese rey por excelencia que marcó el siglo de oro de la historia del Antiguo Testamento con la unificación de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Una historia ciertamente complicada, pero una historia en la que hemos de tener también muy en cuenta que a lo largo de los siglos ha ido cambiando, pero que no ha variado el grado de complicación. Hoy si vamos a Belén tenemos que ir a Palestina. De hecho, veremos de modo muy curioso que hay un muro, que llaman a veces el muro incluso de la vergüenza, en comparación con el muro de los lamentos, porque es un muro que separa ese Estado de Israel de lo que es la autoridad palestina, porque Belén es Palestina. Y en Belén veremos además un templo que está bajo el patrocinio y cuidado de los cristianos, pero no de unos solos cristianos, ya que Tierra Santa la compartimos las distintas confesiones cristianas. La custodia franciscana de Tierra Santa, desde el siglo XIII, los franciscanos son los custodios mayores de la mayoría de los lugares, pero también tenemos otras iglesias. De hecho, se comparten el uso de las iglesias y para que ustedes lo entiendan, más o menos el uso litúrgico de esos lugares santos, como es la Gruta del Nacimiento, es un uso compartido. Igual que un aeropuerto tiene los llamados slots de despegues, tenemos los slots de uso litúrgico, aunque sea propiedad de una confesión en concreto. Por ejemplo, en Belén, la Gruta es propiedad de la Iglesia Ortodoxa, pero el resto de las iglesias o confesiones presentes tenemos derecho de uso en un tiempo determinado y siempre tenemos unas procesiones y tenemos unas celebraciones que han de ser, eso sí, siempre en tiempo debido, por eso son muy estrictas en lo que es su organización. Belén hoy día es una ciudad en la que la mayoría no es cristiana. Curiosamente ha aumentado muchísimo el grado de presencia del Islam, donde antes era minoritario, ahora es mayoritario. Si usted es católico, se dará cuenta enseguida que allí somos minoría, porque si uno, para diferenciar, es muy bueno el conocer la diferencia entre lo que es la religión, la etnia o la nacionalidad. Si uno es árabe, habitualmente es palestino de nacionalidad y habitualmente será entonces pues musulmán de religión. Si no es un musulmán, serás entonces cristiano, de mayoría ortodoxa, la escisión del siglo XIII entre los cristianos. Y después dentro de la minoría seríamos los católicos. Con todo, la presencia franciscana es la que atestigua y la que custodia y la que nos guarda esos santos lugares. Sorprende porque son lugares que no son discutidos entre cristianos, pero sí son lugares que ocupan, digamos, un espacio geopolítico que es a veces un poquito conflictivo. Todos sabemos y vemos en televisión y en las noticias y en todos los medios a veces esa tensión que se vive de modo constante en lo que es Tierra Santa, ese concepto que abarca tanto el Israel como Estado, como es la autoridad palestina, y que además hemos de decir que ha sido siempre una tierra discutida desde los tiempos inmemoriales. Ya toda Tierra Santa era un lugar de paso entre las grandes civilizaciones e imperios. Por eso había lugares que eran de especial, digamos, querencia política, como Megiddo, por ejemplo, que era un paso en lo que es la llanura costera entre el reino de Misraim, Egipto, y el reino de Asiria. Y ahí en el medio estaban esos pequeños reinos, el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Reino del norte, capital Samaria; reino del sur, capital Jerusalén, que es el nombre antiguo de Jerusalén. Una tierra discutida que lo sigue siendo, pero a la que afortunadamente podemos seguir yendo los cristianos gracias a esa custodia y presencia ininterrumpida de nuestros queridos hermanos franciscanos. Como guía oficial de la custodia franciscana, siempre tengo el honor de ponerle voz a Cristo en aquella tierra, como lo he hecho también en alguna ocasión ya con mis queridos amigos panameños.